Luego de haber instalado Asterix, luego de haber cambiado la dirección IP al servidor, lo que nos toca ahora es ver cómo cómo crear un usuario o como se puede decir un anexo, y además de cómo crear un plan de marcación para, para poder hacer una llamada. Para eso lo que primero que tenemos que hacer es ir a la siguiente ruta donde se encuentra el Asterix, que es con el siguiente comando. Es cd etc Asterix. Luego que estamos dentro de esta ruta de Asterix, listamos y vamos a encontrar dos archivos importantes. Uno que es el nano.conf, no, el seed.conf y el station.conf. Para hacer el uso de esos dos archivos que son en la tecnología zip, por eso es el seed.conf y el station.conf. En el seed.conf se configura todo lo que es relacionado con el protocolo zip, y es aquí donde se puede añadir nuevos usuarios y poder nosotros conectarnos con otros proveedores zip. Mientras que en el archivo station.conf lo que nosotros vamos a hacer es vamos a poder configurar, ya que este archivo tiene como misión principal definir el plan de marcación o dial plan. Además de que configurar eso que nos ayudará a que la centralita que estamos configurando pueda seguir como decimos, ¿no? Un plan de marcación para cada contexto que vamos a crear y por tanto para cada usuario también. Lo primero que vamos a hacer es configurar el seed.com. Para eso usaré el editor de texto nano para poder configurar el archivo. Entro y voy a encontrar un archivo vacío. Lo primero que tengo que hacer es crear un contexto general, que va a ser el contexto general para los siguientes usuarios que voy a crear. Y acá voy a utilizar las siguientes opciones generales, como son a ver, los comandos a usar son los siguientes: el bin addr o el bin address o la dirección de escucha. Acá voy a poner la dirección 0.0.0.0. Mejor es como decir que va a escuchar por todas las redes. Como les digo, si mi servidor tiene más de una tarjeta de red, o puedo usar la opción que pueda escuchar por un puerto en específico, o sea, por una dirección IP en específico, o por las dos tarjetas de red. Por eso pongo el 0.0.0.0, porque yo no sé cuál es la dirección por la cual voy a escuchar. Puede ser una estática que yo pueda poner como única dirección IP de escucha, o varias que yo pueda tener. El siguiente es el bin port, el puerto de escucha, que por lo general siempre es el 5060, que es el puerto de escucha del protocolo SIP. Después de eso viene el disallow. ¿Qué es este comando? El disallow me sirve para yo poder deshabilitar todos los codecs activados, porque cuando yo instalo el Asterix se instalan también un montón de codecs. Entonces lo que tengo que hacer es deshabilitar todos y luego habilitar los que voy a utilizar. Para eso utilizo el comando disallow all y después coloco yes o all, que es deshabilitar todo. Después uso el comando allow para poder recién habilitar los codes que voy a utilizar, que es el allow que instalé, que es el
G729 y el GCM. Luego voy a usar un language o un lenguaje que por defecto para nosotros es en español. Después de eso voy a utilizar un contexto general. Voy a usar un contexto general que es default o puede también ser llamado local, dependiendo lo que nosotros queramos ponerlo. Pues el contexto local que se usa en este archivo. Después de haber creado, o sea, después de haber configurado los parámetros en mi general, en mi contexto general, que va a ser para todos los demás contextos, voy a utilizar, o bueno, no voy a utilizar, voy a crear recién un usuario que voy a poner, por ejemplo, de nombre 2000. Él va a ser mi usuario número 1. Y en el usuario voy a configurar los siguientes parámetros, que son el type, el tipo de usuario que va a ser. Existen tres tipos: user, que puede realizar llamadas; el peer, que solo puede recibir llamadas; y el friend, que puede realizar y recibir llamadas a la vez. Por cosas de pruebas, vamos a utilizar el friend para no tener problemas alguno. Después se usa un secret, o que es secreto, donde se coloca la contraseña del usuario, que en este caso es 12345. Después se usa el parámetro qualify, y acá ponemos yes. Esto quiere decir que el qualify sirve para que se genere ¿qué es lo que puedo hacer? El qualify lo que hace es generarme a mí una serie de cada cierto tiempo, cada 60 segundos, así, una serie de mensajitos en la pantalla que me dice que si mi teléfono está conectado, está desconectado, a qué tiempo se conectó, cuál es la latencia, que por lo general no tiene que ser mayor a 2000 milisegundos para que la comunicación sea fluida. Después de eso sigue el NAT, que es no. En este caso es no porque no estoy trabajando a través de NAT. Después sigue el host. ¿Qué es el host? El host es el computador o el teléfono desde donde se va a conectar. O sea, ¿cuál es el teléfono? ¿Cuál es la computadora de donde se va a conectar este usuario? Obviamente esto maneja, como es telefonía sobre IP, maneja un IP, pero como yo no sé cuál es el IP, voy a poner dynamic, porque va a ser dinámico, yo no sé. Entonces este host se va a poder conectar desde cualquier dirección IP. Después de esto voy a usar el contexto. Como les dije, ¿qué es un contexto? El contexto es lo que controla todo aquí. Por ejemplo, el usuario 2000 va a estar en el contexto, por ejemplo, en el contexto, no sé, en el contexto usuario, por ejemplo. Entonces, ¿qué estoy diciendo con esto? Sencillo, que el contexto es donde va a estar todas las instrucciones para dicha, o para este usuario, o para dicha extensión, donde va a estar todas las instrucciones que esto tiene que seguir. ¿Y dónde encuentro el contexto? Eso lo voy a encontrar en el archivo que hemos dicho anteriormente, que es el extension.conf. Ahí es donde vamos a crear el contexto y vamos a crear nuestro plan de marcación para este usuario. Voy a pasar a crear un siguiente usuario, que es el 3000,
que va a tener los mismos parámetros que está y como que type friend, secret 1, 2, 3, 4, 5, qualify, yes, not, no queremos nada, host. Y también va a pertenecer al contexto usuarios. Eso es todo lo que se configura en el archivo sys.com. Guardamos la configuración, salimos, vamos al asterisk con el siguiente comando, *-rbb, que la B significa verbosidad. Entramos, si damos un zip show peers para poder ver los teléfonos que están conectados, los usuarios que están conectados, mejor dicho, vemos que no hay ninguno. ¿Por qué? Porque nos falta reiniciar el servicio, que es con el comando zip reload. Vamos otra vez a ver el zip show peers y vemos que ya están creados los dos, el 2000 y el 3001. En mi caso me parece que el 3001 ya está conectado porque he hecho una configuración anteriormente en un teléfono, en un software con ese anexo. Pero después vamos a pasar a ver eso. Después de haber configurado el archivo zip.conf, donde están los usuarios y todas esas cosas, vamos a configurar recién el extension.conf. Para eso uso el editor de texto nano y entro al extension.conf. Aquí adentro está vacío, está limpio. Y acá adentro voy a hacer las siguientes configuraciones. Acá voy a configurar el plan de marcación, como dije. Y entonces vamos a ver. Siempre se comienza acá también con un general o con un general. Que acá se va a configurar las opciones generales para todos los demás, lo que se va a utilizar acá. Por ejemplo, voy a poner un static, voy a poner yes. ¿Qué estoy diciendo con este parámetro? Sencillo. Que estoy indicando aquí de hacer caso a este comando. Por ejemplo, yo hago un save dial plan desde la consola y me va a tener que aceptar porque es static. O sea, me va a permitir ejecutar un comando, mejor dicho, desde la consola. Después, eso sería todo. Es el único comando o el único parámetro que se configura en general en extension.com. Después voy a pasar a crear recién mi contexto, que es usuarios. Y como sabemos, todo contexto o toda extensión empieza con extend igual signo mayor y escribimos, por ejemplo, que el usuario 2000 que cree, o mejor dicho que cuando marquen el número 2000, cuando digiten el número 2000 como primera prioridad, por eso pongo 1, que es prioridad, dial, que es dial, es marcar. Después pongo la tecnología. Después de eso pongo el anexo o el usuario que va a sonar, en este caso de 2000. Después pongo el tiempo en que va a sonar el teléfono y si esta llamada puede ser transferida o no. Entonces, ¿qué estoy diciendo acá? ¿Cuál es la estructura de una extensión simple? Primero va el número que se va a poder marcar, después va la prioridad, después va la tecnología que se va a utilizar, después va el archivo donde se va a buscar esta
a este usuario, después va el usuario que va a sonar, o sea, el usuario que realmente va a sonar. Después va el tiempo en que el teléfono va a timbrar y después he puesto que es opcional si esta llamada se puede o no transferir. Eso es todo. Después voy a crear otra extensión, pero ahora esto va a ser para que una vez que he llamado y por ejemplo no me responden, voy a poner, me responden, voy a crearles ahora como segunda prioridad un hanga, o sea, que cuelgue. Y eso es todo. Mira, si yo doy a guardar, guardo. Y voy, por ejemplo, no sé, voy a utilizar un softphone ahorita. A ver, voy a utilizar un softphone. Voy a utilizar el... Y... Ya, voy a utilizar dos softphones cualquiera. Voy a hacer las configuraciones necesarias para que este teléfono, como entre comillas, suene. Como les dije, acá tengo al usuario 3001. Y si vamos acá al control, guardamos, salimos, vamos al asterisk, entramos al asterisk. Y si ponemos un dial plan show, también no nos va a mostrar nada hasta que hagamos un dial plan reload. Ya se cargó la nueva configuración, entonces vamos dial plan show y podemos ver acá que nuestro contexto usuarios ha sido creado y ahí está 2000. La primera, o sea, como primera prioridad es que marque sí, busquen el archivo sí el usuario 2000 por 20 segundos y que se pueda eh, transferir la llamada. Y como segunda prioridad es que cuele, nada más. Si vamos al Zip Show Peers para ver los teléfonos, podemos ver que, por ejemplo, ponemos acá, voy a editar una cuenta, voy a poner la dirección IP de mi servidor, la contraseña que es 12345, guardo y el teléfono va a tener que registrarse en unos momentos. Ah, no, acá está, ahora sí. Ahora sí el teléfono se registra y si hago un zip show peers puedo ver que mi teléfono está registrado a través de la dirección IP 192.168.1.9, que es la dirección IP de mi máquina física y que se conectó en 9 milisegundos. Voy a pasar a conectar el siguiente teléfono, que es, a ver, que una nueva cuenta zip. Siguiente, el user es el 2000. Sí, el 2000 con la contraseña 12345 y la dirección IP del servidor es la 192.168.1.110. Espera que cargue y ya se agregó. Ambos teléfonos están agregados. No, la contraseña está mal, dice, a ver. A ver. Así está bien, ya está configurado ambos. Me sale que ground password
es de otro usuario que creé anteriormente. Entonces acá, según el día al plan show, yo puedo llamar al número 2000. ¿Y cómo hago eso? Sencillo. Desde mi usuario 3000 marco el número 2000, llamo y el teléfono debería sonar, porque tengo un plan de marcación para el número 2000. Voy a rechazar la llamada. Pero si yo quiero llamar del número 2000, o sea, quiero llamar al número 3000, desde el usuario 2000 yo no voy a poder. Y me sale esto, que dice Notice, Chamsi, bla bla bla, Call 00 ya. Para la extensión 3001 se rechazó porque la extensión no se encuentra en el contexto usuarios. Entonces, ¿qué debo hacer para que se pueda llamar? Sencillo, ir al extension.com y crear una extensión o un plan de marcación para el número 3000. Para eso voy y creo, ¿no? Como dije, utilizo extend igual signo mayor y pongo, ¿no? 3001, coma, ese es el número que se va a marcar. Prioridad número 1, dial, que es la tecnología de marcar, que es en zip, que suene el 3001 por 10 segundos, coma, y que esta llamada no se pueda transferir, así de simple. Como siguiente extensión voy a decir que el 3001, n, o sea, puedo utilizar el número 2 como segunda prioridad, o también puedo utilizar la letra n. ¿Qué significa n? Sencillo, que es n más 1 significa. No se puede hacer más, pero significa n más 1. ¿Qué quiere decir esto? Que siempre se va a agregar un número más a la siguiente prioridad. Es como decir que yo pongo esto y pongo un hang-up. Esto va a ser mi sencillo. Ahorita le voy a explicar cuál es la diferencia entre usar un número en la prioridad o la letra n después del 1. Guardo, salgo, voy a mi asterisk, hago un dial plan reload, entro, voy a ver mi dial plan show para ver, y acá ya está, que antes solamente había un plan de marcación para el 2000, ahora también está creado para el 3001, que es igual que el de 2000, que como primera prioridad marque el número 3001, suene por 10 segundos, caso contrario si no contestan, que cuelgue con la tecnología Hang-Up como segunda prioridad. Vamos a ver si esto realmente sucede. Marco desde mi teléfono 2000, marco al 3001 y sí, suena. Vamos a esperar los 10 segundos para ver si el siguiente línea de código funciona, y sí, pasó 10 segundos y nadie contestó y se colgó. Entonces, acá que estamos viendo que nuestros planes de marcación están correctos y que estos dos archivos son importantísimos de usar en la tecnología zip. Ahora vamos a ver la otra cosa. Voy a seguir entrando a extension.com para explicarle otra cosa. Por ejemplo, en ambas extensiones, en ambos planes de marcación, hay algo que se diferencia a simple vista, que son las prioridades. En el primer caso está como prioridad 1 y prioridad 2, y en el siguiente caso está prioridad 1 y prioridad n. Yo quiero agregar una línea de código en ambas extensiones. Entonces, ¿qué es lo que debo que hacer? Por ejemplo, en la extensión 1 quiero agregar como una extensión más, como extensión número 2, o sea, como prioridad número 2, que el número 2000, por ejemplo, como prioridad 2, haga un playback, por ejemplo, un playback. O sea, que suene una grabación. Hello World, por ejemplo.
Y entonces, ¿qué tengo que hacer? Por ejemplo, para el siguiente, tengo que ir a la prioridad número 2, borrar y colocar la prioridad 3. Imaginemos que yo tengo 500, no, 50 líneas de código, no, y quiero agregar una extensión número 5. No, voy a tener que borrar el número 6, 7, 8, 9 hasta el 50 y luego reemplazarlas por el número que sigue. En cambio con la n no es así. Con la n solamente lo que hago es agrego la línea de código, por ejemplo, igual la misma, ¿no? 3001 como prioridad n, playback, y que suene el archivo hello world. ¿Ves? No es necesario yo ir a la n y borrarla, no, porque es n más 1, siempre se viene agregando como si fuera un siguiente número. Eso me ahorra mucho trabajo. Voy al asterisk, como les dije, hago un día el plan reload y voy a llamar al 2000 y va a timbrar por 20 segundos. En este caso va a timbrar por 20 segundos. Ya. Como vemos, espero 20 segundos y colgó. Entonces eso es lo que se tiene que ver en ambos archivos. En ambos archivos, tanto en el seed.com como en el extension.com, en uno se configuran los usuarios que vamos a utilizar, o no sé, o los usuarios que se va a conectar con otros proveedores como troncales, etcétera. Mientras que en el otro archivo se configura el plan de marcación que el contexto va a seguir, o que un usuario que esté en un contexto va a seguir para que se pueda conectar a otro teléfono, así de sencillo. Después de esto vamos a ver otras cositas más. Por ejemplo, acá está mal escrito, voy a cambiarlo por minúscula, que es hello world, para que pueda sonar el hola mundo, como se dice. Y por ejemplo, por ejemplo, como les dije, en la estructura de una extensión, que el primer número que aparece acá, el 2000, es el número que yo voy a poder marcar. Acá yo puedo poner, por ejemplo, el número 10, no sé, 5555555, por ejemplo. Y cuando yo marque ese número, va a sonar el usuario 2000. Ese usuario 2000 sí existe en mi seed.com. Entonces cuando alguien marque el 5555555, va a sonar ese usuario. Y después abajo, si tengo que colocar, bueno, otra vez pongo, ¿no? No sé, que el 2000, ¿cómo se llama el 2000? Como esa, voy a cambiar la casa de por 5 segundos, para que suene 5 segundos, y vamos a ver qué es lo que sucede. Salimos, vamos al asterisk, un reloj, y voy a marcar. Sí, no, voy a dar un día al plan para ver si se cargó. Ahí está, playback hello world, volver. Entonces voy a marcar el 555 desde el número 3000.
y va a sonar, ¿ve? No importa el número que yo ponga ahí, igual siempre va a sonar. No contestó. ¿Y por qué no me sale el famoso playback, hang up? Esas cosas. ¿Por qué? Acá le voy a explicar por qué. Porque acá en las siguientes intenciones no he cambiado al número. Por ejemplo, acá yo pongo, voy a poner el 55555 y el 55555. Entonces no importa el número que yo ponga acá, como digo, lo que importa es el número que va aquí en este lado de acá. Ese es el número que va a sonar. Acá puedo poner, como le digo, número 100.000, 200.000, 55999. Lo que importa es el número de acá. Voy a guardar la configuración, voy a asterisk, voy a dar un reloj y voy a escuchar otra vez. Voy a marcar el número 5555555. Va a sonar por 5 segundos. Hola mundo. Va a sonar el hola mundo y después va a colgar. Acá salen los tres: dial, de marcación, playback, que es el hola mundo en español, pero como, y después el hang up, que es para colgar. Entonces, ¿qué es lo que debemos saber como para terminar este video? Simple, o lo que no tenemos que olvidar, que en el seed.conf, en este archivo, después de configurar un general, después de haber configurado en el general el puerto de escucha, la dirección de escucha, después de haber activado los codes que vamos a utilizar, se crean los usuarios. Aquí se crean los usuarios. Los usuarios tienen una contraseña, tienen un tipo, qué tipo de usuario es, y el host, si es dinámico o es estático, porque puede ser dinámico desde cualquier IP o puede ser una IP específica que puedo poner la 192.168.1.9, que es de mi máquina física, y solamente se va a poder conectar desde esa PC. Por ejemplo, tengo otra PC que es la 10, pero mi computadora no se va a poder conectar desde ahí, sino desde la número 9 solamente. Y el contexto. Todos, por ejemplo, esto es lo más importante. Por ejemplo, yo quiero que mi usuario 2000 y 3001 pertenezcan al contexto usuarios. Y mi plan de marcación está en el, como que hace ratos, usuarios. Ese es mi plan de marcación, en ese contexto lo he creado. Pero por ejemplo, yo no sé muy bien eso y por ejemplo pongo, por ejemplo, no pongo nada. Y por ejemplo acá abajo tampoco pongo nada. Me olvido de colocar contexto pertenece a tu usuario. Vamos a ver qué es lo que va a pasar. Voy a marcar por ejemplo el 3001. Llamo, pero no va a poder llamar. ¿Por qué? Porque como dice acá, que la llamada, acá está, miren, que la llamada para el número 2000 desde la extensión 3001 ha sido rechazada porque la extensión no ha sido encontrada en el contexto default. ¿Y por qué ahora me sale default y no usuarios como me salió anteriormente? Cuando sencillo, si vuelvo al archivo, me sale default porque el contexto general es default. Por ejemplo, si yo no le pongo acá un usuario, el sistema va a decir, no tiene un contexto, entonces ¿a dónde lo voy a mandar? Al contexto por defecto que esté en general. Pues eso siempre, si yo quiero agregar a un contexto, a un usuario, voy a escribirlo para que ese usuario pertenezca a ese contexto. Voy de nuevo y ahora tiene que llamar, poner 3001. ¿No? Ahí se llama. Hola mundo. Ese es simple. Nunca debemos olvidar colocar el contexto. Tampoco olvidar colocar el host. Y en el extension.conf, que está acá, no, extension.conf, nunca debemos que olvidar la estructura como es. Primero se empieza con extend, luego 2 igual signo mayor,
el número que queremos marcar, ya puede ser, como le digo, cualquier número. Después va la prioridad, después va la tecnología, después va el archivo, que en este caso es zip, después va el número que va a sonar y que debe estar creado en nuestro zip.conf. Después va el tiempo de timbrado de este usuario, después va otros agregados. Esa es la primera extensión. Esa es la estructura de una extensión. La siguiente estructura va, por ejemplo, con otras tecnologías, como digo acá, playback, puede ser voicemail, puede ser, ¿qué más puede ser? A ver, voicemail, puede ser un recorder, no sé. Y después de eso, siempre se acaba con un hang-up, que es para que cuelgue. Las prioridades pueden ser escritas, como les dije, por números, con números o con una N. Después de la prioridad número 1 siempre podemos escribir con una N, para que se nos facilite más el trabajo. Eso es todo.